El Mitsubishi ASX ya llegó a nuestro canal en una versión híbrida. Es su segunda generación. Es una generación que ha creado algo de polémica, sobre todo para los más pasionales del mundo del motor, pues hablar de un Mitsubishi ASX, pero con una carcasa de un Renault Captur, suele dar algo de chirrio, ¿no?, en todo este tema. Pero es una decisión bastante coherente para la marca, porque ya aprovechando la fusión que tienen en el grupo, en la alianza especial entre Nissan, Mitsubishi y Renault, pues aprovechan este tipo de plataformas. Y tener que desarrollar un nuevo modelo, como así lo están haciendo para una nueva generación, 100% nipona, Mitsubishi tenía que sí o sí arriesgarse a darle un pequeño maquillaje a un modelo que se vende muchísimo, como es el Renault Captur, pero vestirlo de ASX para esta segunda generación. Sin embargo, Mitsubishi ha dado algunos toques, guiños especiales para este modelo y ofrece también, así como en el modelo hermano, una amplia gama de motorizaciones que va a permitir seleccionar el que mejor te vaya, ¿no? Así que en el vídeo de hoy vamos a conocer al Mitsubishi ASX FEB, la versión híbrida enchufable, la más tope de gama de las versiones ASX a día de hoy, porque además tenemos la versión Kaiteki Plus, la versión disponible únicamente para esta motorización híbrida enchufable de 160 caballos. Así que tenemos un modelo muy apetecible de probar y dar un poco más información para decidir si ir a por esta ASX o su gemelo de grupo, el Renault Captur. Lo comprobamos. Acompáñame en el vídeo de hoy. Bueno, vamos a conocer a este ASX. Ya en el intro hemos comentado toda esta herencia que tiene el Renault Captur, así que vamos a centrarnos exclusivamente en este ASX de segunda generación. Para esta versión ya hemos probado la versión híbrida, que tendréis la tarjeta por aquí, y en esta oportunidad tenemos la híbrida enchufable y además con el acabado Kaiteki Plus, un acabado que además le da todo el equipamiento disponible para este ASX. Vemos en el frontal, bueno, estas características ópticas delanteras con este formato en C y el carenado Dynamic Shield, donde predomina el logo de los 3 diamantes de Mitsubishi en la parte central y este paragolpes que, como veis, está muy remarcado con líneas en negro brillo y acompañado de estas entradas de aire en los laterales, dándole una anchura y un empaque muy deportivo a este frontal. Un capó que baja, tiene una pendiente bastante dominante, estas aristas y estas líneas para marcar mucho más el énfasis de los diseños de la parte delantera. Si vemos aquí cómo va marcando toda esta línea, y ya pasando al lateral ya vemos detalles como estas llantas en 18 pulgadas. Tenemos también este anagrama Plug-in Hybrid EV de Mitsubishi. Vemos también este añadido en la aleta y vemos el detalle de las llantas con acabado bitono. También vemos aquí en la parte baja de las puertas el plástico con la continuidad de los pasos de rueda en negro mate, en plástico, y detalles en cromo que también vemos en esta parte baja de las ventanas y acaba en el pilar C para darle esta sensación de techo flotante. Techo flotante también, que como veis llevamos este color rojo y techo en color negro brillo. Esto es una opción bitono que cuesta 1.500 euros al precio base del coche. Vemos también las carcasas en negro brillo, cristales oscurecidos, y en el Kaiteki Plus tenemos esta opción de techo solar practicable. Vemos toda esta zona, antena tipo aleta de tiburón, y llegamos a la saga, donde vemos ya este alerón bastante bonito con estos pequeños elementos en los laterales, todo con buen detalle. Aquí vemos también cómo acaba esta zona del pilar C y tenemos la recarga de gasolina, el repostaje en este lateral del lado del conductor, y en el lado opuesto tenemos la recarga de la batería. Aquí vemos ya los pilotos traseros también muy marcados, ASX aquí, FEB que es la versión,
y por supuesto las letras Mitsubishi en la parte central, abarcando prácticamente todo el portón. Por supuesto, aquí vemos el elemento de la cámara marcha atrás, que está bastante expuesta con ese pequeño plástico, que en el caso de su gemelo Renault va integrado en el propio rombo de la marca. Vemos detalles aquí bastante buenos, el paragolpes con terminación también en negro brillo, no vemos falsas salidas de escape, y los captadrióticos también en los laterales. Vemos aquí el cepillo en la luneta trasera, una luneta con un tamaño, bueno, muy común en este tipo de segmento, en esta categoría, por su tamaño, y nada más. Así que ya visto toda esta parte del exterior, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el maletero. Aquí es donde está el talón de Aquiles de esta versión híbrida enchufable. ¿Por qué talón de Aquiles? Porque se reduce una media de unos 40-60 litros con respecto a la versión térmica pura. Luego está la híbrida, que también se reduce un poquitín, pero esta se reduce por completo. Estamos en el entorno de los 260 litros de capacidad mínima. Luego, si hay un pequeño plus, porque esta versión se puede, bueno, y las versiones del ACX se pueden desplazar la banqueta trasera y ganamos un poco más de litros y estamos ya en el entorno de los 340-350 litros que, bueno, se pueden aprovechar. Y abatiendo los asientos ganamos 1114 litros de capacidad máxima. Recordad que estamos en un segmento que es un poco más complicado, sobre todo cuando se integran este tipo de sistemas y obviamente se reduce un poco en la capacidad del maletero. Sin embargo, ya veis, tenemos unas formas bastante buenas, incluso para llevar un carrito de bebé. Tenemos aquí además un doble fondo donde podré dejar cosas más pequeñas y así no tener que usar esta parte superior, pero bueno, aquí en un lateral vemos luz, ¿vale? Vemos también un gancho, aquí llevamos este pequeño bolso donde va el cargador y también otro gancho en este lateral. Acabados muy simples, aquí una bandeja con una cinta bastante elástica, con lo cual permite algo de flexibilidad, y toda la parte del portón con plástico de batalla, muy simple, y con dos asideros en ambos lados, así que nos permite hacer uso del maletero sin mayor problema. Así que nada, ya repasado esto, vámonos al interior. Vamos a ver las plazas traseras. Aquí entramos, yo mido 1,77 y bien, aquí espacio con 3 dedos de separación, puedo extender también las piernas, voy con comodidad y bueno, aquí en cuanto al techo, 2 dedos de separación, muy correcto. En esta versión Kaiteki Plus tenemos este tapizado en cuero, totalmente negro, ¿vale? En el Kaiteki sí que hay un mix de doble tapizado, parte cuero y parte también tela, un mix allí para quien le guste este tipo de tapizado. Y bueno, vemos materiales, bueno, acostumbrados, ¿no?, para este segmento, plásticos duros. Aquí sí que hay una inserción en polipiel, donde van los reposabrazos, elevalunas eléctricos automáticos en las cuatro puertas, que eso es un detalle bueno. Y bueno, aquí tengo la sujeción suficiente, no es un coche con corte deportivo, pero vamos cómodos, la verdad es que tiene un buen respaldo. Además tenemos esta opción que os he comentado antes de desplazar el asiento, que incluso en esta posición iría sumamente incómodo, pero si necesitamos maletero, voy aquí con las piernas un poco abiertas, pero el mullido de esta banqueta delantera, bueno, se soporta. Para un viaje puntual tampoco vendría nada mal. Eso sí, en términos de seguridad no es nada recomendado, ya que podremos sufrir mucho más en caso de un accidente, por supuesto. Si llevamos toda la banqueta atrás, nos quedaría en esta posición y ya estaría. La verdad es que es una buena alternativa, sobre todo si no usamos estas plazas traseras en algún momento puntual, pero si necesitamos maletero, ganamos ese espacio. Aquí en la parte intermedia, en la parte central, sí que tenemos dos salidas de aire con regulación de intensidad y, por supuesto, conectividad de puerto tipo 12 voltios, mechero, y dos puertos USB, así que hay muy buena conectividad para estas plazas traseras. Bolsillos aquí en los respaldos, tenemos también bolsillos en las puertas para buenas botellas. La verdad es que está muy bien servido este coche aquí detrás. Por supuesto también llevamos anclajes Isofix, eso sí, tenemos aquí una cremallera para poder anclar nuestra silla con los ganchos y proteger el tapizado, ¿vale?
No llevamos reposabrazos, con lo cual esta plaza central puede ser algo cómoda. Pues bueno, el mullido es un poco más alto, la parte central, pero el respaldo, al ser también un toquecillo más recto, pero es confortable, así que podremos viajar con relativa comodidad. Igual aquí podemos tocar un poco con las rodillas, pero bueno, para un viaje puntual yo lo veo bastante bien. Eso sí, en anchura, 3 adultos irían muy apretados aquí, pero bueno, como os he dicho, esto es un tema ya muy necesario si requieres de ir a alguien en esta zona, pues que sea con textura bastante pequeña. Tenemos buen espacio en esta parte, aquí también tenemos iluminación, que esto viene fantástico, que nos permite, bueno, tener todo esto bien visible, y además vemos aquí ya un poco lo del techo, que eso lo veremos ahora en la parte delantera. Plazas delanteras, entramos, buen acceso, la verdad es que muy bien, la verdad es que es un coche que se entra muy bien, es cómodo, tiene buena altura, mide 17,3 centímetros de altura al suelo, y esto, bueno, para las personas que buscan este tipo de coche de segmento sub, sobre todo por la altura y poder entrar y salir del coche sin mayor problema, pues esta es una clara alternativa. Vamos a hablar un poco, porque ya en la otra prueba se habló un poco del interior, pero aquí estamos dando un poco más de énfasis en los detalles, y en este acabado Kaiteki Plus, además del tapizado como os he comentado antes, que es todo en cuero, pues tenemos estos detalles también en símil madera en la parte interior, con acabados también como esta palanca de cambio automática que es específica para Mitsubishi. Además, este detalle en esta zona también es un poco diferente al Renault Captur, ¿vale? Todo lo demás sí que lo hereda, y por supuesto, esta pantalla de 9,3 pulgadas en formato vertical solo está disponible para las versiones híbridas enchufables. También el cuadro de instrumento de más de 10 pulgadas, también 100% digital, lo tenemos solo disponible para las versiones híbridas enchufables, y en las otras versiones van cambiando de tamaño. Por supuesto, bueno, aquí ya vemos igual todo lo que es materiales plásticos. Sí que hay aquí una inserción en polipiel en la parte intermedia, aquí en la parte de los reposabrazos, los asideros son plásticos, pero bueno, buenas bandejas para hueco de portabebida. También llevamos 2 portabebidas en esta zona, y aquí en el reposabrazos, que es regulable en profundidad, más no en altura, tenemos una pequeña guantera para guardar una cosilla más pequeña, ¿vale? Por supuesto, también en el acabado Kaiteki Plus tenemos la regulación del asiento eléctricamente, ¿vale? Tenemos volante calefactado y asientos calefactados en 2 intensidades delanteras. También vemos aquí volante regulable tanto en altura como en profundidad, botón de encendido, aquí luces y limpias, todo el sistema de ayudas a la conducción y regulación en esta zona, al igual que aquí en el radio del volante del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos toda la configuración de la parte multimedia. Por supuesto, aquí debajo de la pantalla tenemos los pulsadores para la calefacción de los asientos, selección de EV para ir en modo eléctrico si tenemos batería, por supuesto, el modo MySense, abrir y cerrar puertas, los warning, y 2 botones que quedan libres, que en otros modelos, como probamos en Mitsubishi Colt hace muy poco, tenía allí la ayuda al aparcamiento. En esta parte tenemos el sistema de clima de una única zona, que además es un formato muy bueno, muy legible, muy bonito los diales en este aspecto plata. La verdad es que me parece un formato brutal, brutal como han resuelto aquí el grupo Renault y Mitsubishi para estos modelos. La verdad es que está muy bien. Tenemos también carga inalámbrica para este acabado Kaiteki Plus. Vemos aquí un mechero 12 voltios, puerto auxiliar y 2 puertos USB para recarga. Esta zona un poco más elevada, aquí un huequecillo para, por ejemplo, dejar la tarjeta, que bueno, ya hemos visto que aquí implementan en esta carcasa el logo de los 3 diamantes, pero haber buscado un poquitín, por lo menos un detalle en cromo para darle algo de no sé, que quede más chulo, ¿no? La llave, pero bueno. Y aquí tenemos el freno de mano electrónico, el auto hold y toda esta zona. Vamos a conocer un poco el sistema de infoentretenimiento. Aquí ya la hemos encendido, tenemos la pantalla dividida en distintas opciones. Vamos a otra vez porque se nos ha conectado el Android Auto. Este es el sistema de conectividad, ¿vale? Del coche.
Además tenemos aquí varias opciones de visualización para el sistema MySense, flujo de energía, asistente de conducción, donde el sistema o la versión Kaiteki Plus llevamos algunos asistentes de conducción diferentes, como asistente de carril, ¿vale? Y bueno, aquí ya lo llevamos para configurar el asistente de conducción, flujo de energía, tenemos aquí también ayudas para encontrar gasolina, programación de la carga, y bueno, si queremos vamos al Android Auto, que se conecta rápidamente de forma inalámbrica, y tenemos aquí las alternativas y el navegador también del propio coche activado. Aquí vamos a la casa, las aplicaciones, también tenemos ajustes. Como veis, es un coche que va bastante bien. Tenemos el asistente al aparcamiento con los sensores, pero no tenemos el aparcamiento automático. Programación de la recarga. Y en el modo MySense, que se activa aquí, tenemos el modo Pure, que es totalmente eléctrico. Tenemos el modo Sport, ¿vale? Y el modo MySense, que es el automático, que él regula el sistema híbrido. Pero también tenemos el modo eSafe, donde nos permite poder cargar un poco la batería con el motor y salvar toda la batería. Aquí vemos el cuadro de instrumentos con opciones. Vemos lectura central. Y con muy buena lectura, buenos colores. La verdad es que me gusta mucho cómo está resuelto este coche. Así que nada, amigos, ya el coche lo tenemos encendido. Vámonos en marcha a ver qué tal va este ASX FEB en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este ASX FEB, el híbrido enchufable de 160 caballos, pero esto va asociado a dos motorizaciones eléctricas que, en combinación con el motor 4 cilindros en línea que llevamos de gasolina de 92 caballos, ofrece un total combinado de 160 caballos. Todo esto con una aceleración de 0 a 100 en 10,1 segundos, y eso lo hablaremos ahora un poquitín más al detalle. Es un coche que, al ser híbrido enchufable, su batería es un poco más grande y que ofrece una autonomía en 100% eléctrico de unos 47 kilómetros según homologa la marca, y a nosotros nos ha dado una media de unos 40-42 kilómetros. Nada alarmante para lo que estamos viendo en el mercado en cuanto a homologaciones. Un coche que tiene un comportamiento muy suave, muy confortable. Recuerdo cuando probé el ASX híbrido que también tenía esa suavidad, pero sí que notaba un poquito más de rapidez, ¿no? En lo que es la aceleración. Aquí se nota el lastre de un poco más de peso, de más batería, y obviamente ya vas a tener, porque hay diferencia en el 0 a 100 sobre estos dos modelos, ¿no? Y obviamente, si estás buscando prestaciones, tampoco veo por qué tienes que ir a por estos modelos. Estos coches lo que buscan es un uso práctico, un uso de día a día, poder viajar sobre todo también, pero con un nivel de confort muy bueno, ¿no? No estamos hablando de categorías elevadas, ni mucho menos, pero sí que ofrezca un plus equilibrado, ¿no? Entre todas estas opciones. Tenemos esta caja automática que obviamente sigue dando ese confort, ese nivel de confort necesario, ¿no? Ahora mismo vamos en modo directo, pero podemos ir en modo B, donde el coche automáticamente busca esa regeneración más alta. No tenemos levas, no hay niveles de regeneración, únicamente esta opción en la palanca. Un coche que yo sinceramente me ha encantado por su suavidad. Eso sí, tenemos inercias, estos puntos de apoyo normales de un SUV, sobre todo cuando vamos en curvas un poco más rápidas, se nota como los apoyos son un poco más irregulares, pero por el mismo tipo de suspensión que busca estos ajustes más confortables, que eso sí lo vas a tener diferente en esta versión FEB por la configuración de batería. Pero a nivel general, en un uso normal de conducción, no vas a tener mayor problema.
Unos frenos que actúan bien. En el primer momento se nota una parte electrónica, pero inmediatamente ya notas cómo muerde la pinza y frena, no hemos notado ningún tipo de fatiga. La dirección es correcta, e incluso vamos en un modo que podremos ir con relativa confianza. Sentir es lo que pasa sobre el asfalto, ¿no? Tiene, por supuesto, la asistencia electrónica, pero dentro del mundo B-Sub, la verdad es que transmite bien. Tenemos modos de conducción, MySense, que en este caso vamos en el MySense, que es el que autogestiona todo el sistema híbrido. Tenemos el modo Pure, si tenemos batería, en este caso ya nos las hemos gastado en todo este trayecto para grabar, pero si lleváramos batería para poder ir con autonomía eléctrica, podríamos seleccionar ese modo Pure para llevarlo en modo eléctrico. Tenemos también el modo Sport, donde sí que notamos un poco más de vidilla en el momento de acelerar, pero únicamente va a ser ese tipo de cambio, ¿no? No hay modificación de suspensiones ni nada de eso. Por supuesto, en todo momento podemos elegir el modo eSafe, donde poder salvar esa batería, esa carga de la batería, y nos va a permitir hacer un uso más predictivo a nuestro gusto, sobre todo a entrar en grandes ciudades y hacer uso de esta etiqueta cero emisiones. Estamos hablando de una autonomía cercana con depósito lleno de gasolina más la carga de la batería de unos 670 kilómetros aproximadamente. El depósito del combustible son de 39 litros, se reduce un poco también para dar espacio a la batería, y la carga de la batería es hasta un máximo de 3,7 kilovatios, con lo cual estaríamos hablando de la carga al completo en unas 3 horas, ¿vale? No permite carga más potencia, que es algo que debería de mejorar, pero para el uso que le vas a dar, yo creo que ese uso de día a día y que llegues por la noche a casa y lo vuelvas a poner a cargar por la noche, pues lo programas y lo tienes ya cargadito por la mañana y hacer tus 40 kilómetros en modo eléctrico si tus rutas te lo permiten, ¿no? En ese rango. Si no, siempre vas a tener la alternativa también de ir en modo con la gasolina o incluso en este modo híbrido, que él va a elegir en qué momento ir en gasolina si así lo necesitas. Y con el modo eSafe también lo podrás regular sin mayor problema. Un coche que le veo como gran alternativa para quien tenga rutas muy cerradas, ¿vale? En su día a día y poder cargar en casa. Es la mejor alternativa para este tipo de opción de híbrido enchufable y donde poder sacarle provecho, sobre todo a nivel coste, que sí que es algo más elevado de toda la gama, y poder sacarle el mayor provecho posible a esta versión. Puesto de conducción muy correcto, los asientos recogen bien, tenemos en este Kaiteki Plus muchas más opciones disponibles para ayudas a la conducción, a ángulo muerto, tenemos toda la parte de visibilidad por el espejo interior con la luneta trasera es correcta, si llevamos personas se limita un poco más, pero con la ayuda de los exteriores vamos muy bien servidos. En términos de consumo, estamos ahora mismo en consumos relativos, ¿vale? Vamos a dejarlo en MySense, se nos ajusta también el cuadro de instrumentos en qué modo de conducción vamos. Estamos ahora mismo en 4,1, ¿vale? Llevamos ya unos kilómetros sin batería y un consumo de 4,1, 100% con gasolina, con ayuda en algún momento con algo de batería que sí lleva, pero no para ir varios kilómetros, pero hace una buena conducción con el sistema MySense y la verdad es que 4,1 es un consumo muy bueno. Si ya vamos en modo híbrido enchufable, estaríamos hablando en consumos de la parte eléctrica de unos 16-15 kWh y unos consumos, vamos, ridículos de 0,9 y 1,2 de gasolina. Si vamos en modo 100% eléctrico, sí que subiría un poco a la parte eléctrica a unos 16,8 y podríamos ir a 0 de gasolina porque vamos en modo 100% eléctrico durante esa autonomía que nos brinda esta capacidad de batería, que son unos 40-42 kilómetros al 100% de la batería. Así que nada amigos, ya repasado todo esto en la conducción, vamos a detenernos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Mitsubishi ASX.
He de reconocer que cuesta mucho hacer pruebas de este estilo porque inmediatamente se te cruzan un poco las palabras y puedes nombrar, en este caso, al Renault Captur. Es inevitable. Pero separando un poco esta parte, yo creo que Mitsubishi ha hecho muy bien por mantener su gama ampliada de producto. Y el ASX ha sido un modelo que lo han estirado muchísimo en su primera generación, con muchos facelift, y obviamente necesitaban poder continuar ofreciendo un buen producto. Por un lado, recordar que tanto el Renault Captur como esta ASX sale de la planta de Valladolid, de Renault, del grupo Renault Mitsubishi, y esto también es un plus para el país. Y por supuesto, un producto que está muy bien terminado, un producto que ofrece muy buen equilibrio de todas las opciones de habitabilidad, comportamiento, y creo que para la ASX viene muy bien, y que si estás buscando a lo mejor entre acabados, promociones que ofrezca cada concesionario de cada marca, pues te puede resultar un buen producto y una buena alternativa a la compra. Como veis, este FEV es el más alto de gama, estamos en el entorno de los 40-41.000 euros, sin promociones, eso sí, ya con impuestos incluidos, pero esto puede variar un poco según la fecha también que estés viendo este vídeo. Una clara alternativa, tienes por debajo de esta versión otras versiones que te pueden resultar también atractivas, sobre todo a nivel de precio, pero eso ya es elección vuestra. Un producto muy bueno, un producto que me ha encantado. La verdad es que estaremos esperando una nueva generación donde sí que nos promete la marca que va a ser 100% nipona, ya veremos, pero mientras tanto disfrutemos de esta alternativa, y si te toca cambiar de coche o estás buscando un coche de estas características, te invito a que lo pruebes. Agradecemos a Mitsubishi España la sesión de este ASX FEV y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto compartirlo en vuestras redes sociales. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y también TikTok, donde subiremos algunas otras cámaras y algunas cosas más divertidas de nuestro canal. Por supuesto, también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.